qué se aparece la Virgen allá en la primavera de 1968 a unas niñas ni más ni menos que en el Palmar de Troya? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué? ¿Por qué la Iglesia normalmente rechaza todo este tipo de apariciones? Y sin embargo, esas gentes sencillas, cargadas de fe, muchas de ellas tal vez hartas de determinadas normas estrictas o de ciertas leyes que se relajan, pues buscan el camino de esas apariciones que parece que marcan una disciplina nueva o una esperanza distinta. ¿Por qué? Vamos a hablar esta noche del Palmar de Troya. En la primavera de 1968, la Virgen, supuestamente, se aparece y habla. Y una de las personas que estuvieron allí en un primer lugar, en un primer momento, pues fueron mi querido amigo Joaquín. Buenas noches, Joaquín. Buenas noches. Y también Antonio Martín Alonso, también. Sí, ya desaparecido, desgraciadamente, sí. Era muy amigo mío y me acompañaba a todas estas historias. Y casualmente estaba conmigo cuando acudimos la primera vez allá al Palmar de Troya. Un acontecimiento verdaderamente inolvidable, sí. Lógicamente ya han reconocido ustedes a Joaquín Gómez Burón. Y esta noche nos acompaña en la mesa Begoña Gómez de la Fuente. Begoña, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. Dispuesta, como es lógico, yo le he pedido colaboración a ella porque para Joaquín y para mí hablar del Palmar de Troya pues es algo absolutamente clásico. Y entonces, como nos conocemos la historia perfectamente, tenemos que pensar en los oyentes, Begoña, y así aprovechan los oyentes y escuchan tu voz. De acuerdo. Y disfrutamos todos con tu intervención. Pensamos que, lógicamente, todo el mundo sabe lo del Palmar de Troya, la historia, y no es así, porque hay cantidad de gente joven que ha oído hablar remotamente de ellos, si es que han oído hablar. No, la gente joven no ha oído hablar del Palmar de Troya y sobre todo no ha oído hablar del Palmar de Troya auténtico, porque el Palmar de Troya es un fenómeno quizá excesivamente complejo para que pueda ser interpretado con frivolidad. Desgraciadamente, como lo que más llama la atención al lector o al oyente son las cosas escandalosas, pues desde un primer momento en el Palmar surgieron un grupo de periodistas y escritores ocasionales que pretendieron, y a veces lo consiguieron, pues otorgarle al Palmar unos aires de integrismo y de política que a lo mejor también lo acabó teniendo, pero que en principio no tenía. A mí el Palmar de Troya como lugar de apariciones donde se congregan muchos devotos de muy buena fe me produce un gran respeto y siempre hablo con gran respeto de él, aunque verdaderamente hayan pasado cosas pues muy chuscas y muy pintorescas, como iremos viendo. Y para contar la historia bien contada, pues comencemos por el principio. Porque ahora se cumplen justamente 27 años de aquella primera aparición. Joaquín, ¿cómo comienza la historia del Palmar de Troya? Pues comienza de una manera muy parecida a como comienzan otras historias de lugares de apariciones. Y es que curioso que son unas niñas, 4 niñas, en edad, bueno, púberes, o sea, las que la descubren. En realidad no descubrieron a la Virgen, no llegaron a verla. Ellas vieron a través de las ramas de un lentisco, que es un árbol silvestre que hay por allí, por Andalucía, que, en fin, se parece algo al olivo. Ellas vieron unos ojos, porque ellas habían ido, el día 31 de marzo, habían ido a coger unas flores para adornar el altar de la Virgen, lo cual eso ya es un poco un dato significativo de que estaban un poco imbuidas de ese espíritu religioso y mariano, etcétera. Entonces, a través de las ramas del lentisco, dicen que vieron unos ojos, y fue lo que ellas contaron cuando regresaron a la aldea del Palmar, asustadas, que habían visto unos ojos. No fueron ellas las que dijeron que habían visto a la Virgen ya pues fueron la gente a las que ella le contó, a las que ella le contaron esa historia, fue la que dijo, pues eso era la Virgen, porque parece ser que o en el mismo lugar o muy cerca de allí, pues había hablado de apariciones de la Virgen muchísimos años antes. Y bueno, pues eso lo que motivó fue que la gente acudiera a aquel lugar a ver si de verdad se aparecía o no. Como esa primera aparición de los ojos fue el día 31 de marzo y aproximadamente la fecha que estamos hoy,
fue cuando acudieron ya grupos de devotos marianos allí a rezar el rosario, y entonces pues se apareció efectivamente, ya hubo gente que la vieron. Porque una de las características que tiene el Palmar, que no tiene otro lugar de apariciones, al menos que yo conozca, es que la Virgen puede ser contemplada por varios videntes simultáneamente. Porque lo normal es que uno pues se encuentre en un lugar de apariciones, pues un vidente o una vidente que entra en éxtasis y ve a la Virgen, los demás pues no ven nada. Entonces es ella la que va contando el argumento de la historia que está viviendo, o que cuenta lo que la Virgen hace, que refiere lo que la Virgen le cuenta y que transmite los mensajes que la Virgen le comunica. Pero allí son apariciones de videntes multitudinarios. Y tengo que decir una cosa, porque si no luego se me va a olvidar, que el Palmar es un fenómeno religioso popular que no ha muerto, y el Palmar está renaciendo. Es como el ejemplo sería pues es una pequeña llama de una antorcha que estaba casi extinguida, pero que poco a poco se va avivando, y en la actualidad se reúnen allí los devotos primitivos del Palmar, los videntes primitivos que había en el Palmar, y se sigue apareciendo la Virgen. Yo hace muy poco tiempo he contemplado allí cerca de la carretera, cerca de la aldea del Palmar, varios videntes simultáneamente en éxtasis, viendo a la Virgen y recibiendo mensajes. Pero hablar del Palmar de Troya indefectiblemente es hablar del Papa Clemente. Desde aquí, desde estos micrófonos, alguna vez le he llamado el Papa demente. Sí. Haciendo un poco un juego de palabras. Sí, un poco demente sí que debe estar, porque es curioso que Clemente en aquellos primeros momentos fue el vidente más, digamos, más espectacular, que tenía los éxtasis más extraordinarios, porque llegaba incluso a sangrar por las llagas de Jesucristo, en ocasiones sangre abundantísima, recibía los mensajes más apocalípticos y con más frecuencia que los otros. Eso fue lo que llevó a que los demás videntes consideraran que Clemente era una especie de líder. Ellos lo llegaron a considerar así, y realmente pues en un principio lo fue, y Clemente impulsó mucho el Palmar. Hay que decir que claro, en la historia de Clemente eso fue un acontecimiento extraordinario, porque él no era un hombre muy devoto. Con su amigo Manuel Alonso, pues en fin, trabajaba allí en la compañía sevillana de electricidad, y parece que tenía tendencias por lo menos homosexuales o algo afeminado, porque en los ambientes de ese tipo allí en Sevilla le llamaban la voltios. Pero bueno, por una de esas cosas de la vida, pues en un viaje que hicieron ellos a Cádiz, su amigo Alonso, que ahora es el cardenal primado y es el que lleva todas las finanzas del Palmar, las dirige este cardenal primado Alonso. En un viaje que hicieron juntos, como ya había trascendido la noticia de que la Virgen se aparecía allí en el Palmar de Troya y eso, pues decidieron pasar por allí a verlo, pero ellos sin ningún interés religioso. Y fue en esa primera visita al Palmar de Troya, como curioso, como otros muchos curiosos más que iban por allí, cuando Clemente pues cayó en éxtasis y vio a la Virgen y estuvo hablando con ella. Y a partir de ahí pues ya su asistencia fue muy continuada, y desde ahí a proclamarse, porque los demás lo dejaron líder del movimiento, pues ya faltaba un paso nada más, que lo dio enseguida, claro. Lógicamente, el Palmar de Troya reúne todos los elementos necesarios e imprescindibles como para que el fenómeno salte a las primeras páginas de los periódicos, nos motive a hacer programas de radio y, naturalmente, ya en aquellos tiempos la televisión, aunque esto sí, muy brevemente,
porque desde el principio las autoridades eclesiásticas se olían allí. No olieron demasiado bien. No, bueno, además en el Palmar pues se mezcla toda la fenomenología religiosa con el cachondeillo típico andaluz que allí abunda, ¿no? Y efectivamente la Iglesia pues desde el primer momento no solamente no lo admitió, sino que de cierta manera lo combatió, ¿sí? Primero con el desprecio del arzobispo de Sevilla, que hay una anécdota muy curiosa cuando van unos cuantos videntes y entre ellos nuestro amigo Clemente a visitar al obispo para darle cuenta de las apariciones, y que es una cosa muy importante, y ya iban vestidos, en fin, con los hábitos que empezaban a ponerse y esas cosas, y el obispo, pues, cuando los vio aparecer en su despacho, les dijo: «¡Qué elegantes vienen ustedes!» Y entonces se enfadaron y se fueron. Pero tengo que decir una cosa, porque no parezca que esto es una cosa de broma, que puede que a veces los videntes del Palmar hayan caído en éxtasis que no sean auténticos, o hayan simulado algún éxtasis, pero en general los éxtasis son auténticos, y yo podría asegurar que de los clásicos, de los videntes clásicos, Antonio Anillito, Manolito Fernández, Rosario Arenillas, Pepe Cayetano, de estos no mienten. Estos, cuando dicen que ven a la Virgen, la ven, y cuando la oyen, pues la oyen. Ellos no mienten, aunque la Virgen pues a lo mejor no se aparece siquiera. Joaquín, además la Virgen no solamente se aparece, sino que también el sol baila. El sol, bueno, sí. Pero baila para todos. El sol baila, el sol no baila para nadie, allí tampoco, ¿no? Lo que pasa es que enseguida aquello tomó un auge tremendo en muy pocos meses, a raíz de este principio de las apariciones. Y en una ocasión que yo estuve allí, la primera vez que fui, pues la policía de tráfico me comunicó las cifras de 40.000 personas que habían acudido al lugar. Entonces, pues eso era una verdadera multitud, ahí se produce una histeria colectiva, y bueno, pues a lo mejor alguien tomaba una fotografía del sol, le salía un poco rara, y ya pues aseguraban todos los devotos del Palmar que era que el sol estaba bailando. Pero vamos, yo no creo que el sol bailara, por supuesto que no, en el Palmar, aunque hayan pasado, así ha habido prodigios dignos de contarse también. Joaquín, una de las cosas que siempre me llamaron la atención poderosamente me parece que es Manolito, el vidente, que en un momento determinado comienza a hablar en arameo. Sí, Manolito Fernández canta en arameo. Canta en arameo. Sí, canta en arameo. Y fueron unos especialistas en lenguas islámicas y orientales y esto, que fueron los que dijeron que cantaba en arameo, y hasta pudieron traducir algún trozo del cántico, y parece que eran unas nanas que supuestamente le cantaba a la Virgen al Niño Jesús para que se durmiera. Yo, cuando acudí allí, yo escribía entonces en una revista de gran tirada, que luego desapareció, hice un reportaje muy amplio, y ellos me agradecieron mucho esa difusión que les di, que por mi parte no era interesado hacia ellos, sino era mi trabajo, ¿no? Y me tenían al tanto de las cosas que sucedían allí, hasta el extremo de que yo, estando en Madrid, sabía más del Palmar de Troya que los devotos que estaban en el Palmar. O sea, se enteraban a través de lo que yo iba publicando. Y vamos, ya llegó el caso, me daban un poco de coba, inclusive, ¿no? Y alguna vez, tengo que confesarlo, alguna vez que me presenté allí de improviso, pues se consiguieron éxtasis provocados. Lo cual no quiere decir que sean falsos, sino éxtasis provocados. Si tú le creas a un vidente que está muy sensibilizado con el tema, le creas un ambiente propicio, especial, con cánticos así monótonos, religiosos, y muchas velas encendidas, y hay muchas flores, el perfume de las flores, pues, y además la intención que tiene el vidente de que la Virgen se le aparezca, pues se le acaba apareciendo. Y a mí, en alguna ocasión, más de una vez, me lo han brindado, sí. Y yo llegué a pasarlo allí en un par de ocasiones mal. La primera cuando me quisieron nombrar obispo, yo creo que te lo contaba a ti. Sí, pero cuéntalo, que es muy interesante. Bueno, pues en un éxtasis de los que había muy abundantes en un principio, un vidente de Córdoba, pues, pero claro, nos estamos adelantando un poco porque los obispos estaban ya nombrados. Sí, pero tú cuéntanos primero la anécdota y luego vamos a... Pues uno de ¿Por qué allí se podían nombrar obispos? Pero primero vamos a la anécdota. Bueno, pues uno de los que era ya obispo de la Orden de la Santa Faz, que yo le llamo la Orden de
de la dura faz de los palmarianos. Pues uno de los obispos, que era un cordobés, tuvo un éxtasis muy espectacular, cayó al suelo, ahí se estuvo revolcando por el suelo con su hábito marrón, bueno, acabó hecho un desastre, y de pronto se levantó y se vino en dirección a mí con el puño cerrado, y la gente, mientras los que estaban allí alrededor decían: milagro, milagro, ha venido del cielo, y me dice: toma, Dios me ha dado esto para ti, para que lo aceptes. Yo le preguntaba: ¿por qué es lo que te ha dado? ¿Qué es? Tómalo, Dios me lo ha dado para que lo aceptes. Entonces yo cogí aquello que me daba, era un crucifijo de obispo, de los que utilizaban ellos, y yo fui rápido, tuve reflejos para responderle, ¿no? Le digo: mira, cuando veas a Dios otra vez, le dice que muchas gracias, pero dimito en este mismo momento, porque hasta ahí podíamos llegar. Es decir, yo estoy conforme en que vosotros agradezcáis la difusión que yo le pueda dar a vuestros intereses religiosos con las cosas que escribo, que yo no lo hago por eso, pero de eso a que me nombréis obispo, pues vaya manera de complicarme la vida. Lo que pasa es que luego, pensándolo bien, y a veces lo hemos comentado eso tú y yo, Antonio, quizá una forma de llegar a la felicidad sea, tú lo has dicho al principio en la presentación, sea estar inmerso en ese sentimiento religioso y tan crédulo, tan inocente, tan simple y tan sencillo, que al final eso sea lo que te lleva a la felicidad. Pese al rechazo de la Iglesia, ahí la Iglesia se equivocó como otras tantas veces, y a esa forma de combatir al Palmar, si no hubiera dicho nada, pues tal vez el Palmar se hubiera diluido ya. Pero aquel ataque furibundo de la Iglesia, yo creo que le renovó sus fuerzas al Palmar. Claro. Ahí se crea un cisma. Ahí se crea un cisma, pero además que es curioso porque aparece de pronto en escena un arzobispo vietnamita, jubilado, que estaba viviendo en Roma. Martín Dinh Thuc, que se llamaba, y se llamará todavía a lo mejor, pero era muy viejecito, que fumaba unos puros habanos descomunales. Entonces, como había oído allí en Italia el caso de las apariciones del Palmar, y tenía entonces tanto auge ese fenómeno, pues el hombre, en un viaje que hizo aquí a España, pues se acercó a ver qué pasaba allí, y mira por dónde se le aparece la Virgen, y la Virgen le ordena que nombre sacerdotes, que puesto que el clero oficial no admite esas apariciones, que haga un clero palmariano, que sea quien difunda y quien dirija y quien maneje ese sagrado lugar, y automáticamente pues nombra, sin ninguna preparación previa ni nada, nombra a 5 sacerdotes primeros, que uno de ellos era Clemente y otro era su amigo Manuel Alonso Corral, el que es ahora cardenal primado. Y luego esos cinco sacerdotes, el mismo arzobispo vietnamita, que se quedó allí en Sevilla unos días, los nombró obispos al poco tiempo. Tenía potestad para hacerlo el arzobispo, nombrar obispos. Con lo cual la Iglesia ahí cayó en una trampa, y es que los sacerdotes y los obispos del Palmar, incluso el Papa Clemente, son legales, aunque no son legítimos, pero son legales. Yo sé muy bien este tema porque el juez de Utrera, que pues claro, fueron procesados por usurpación de personalidad, porque ellos enseguida se mandaron a hacer ropa de obispos y, en fin, tenían tratamiento de obispos y sus crucifijos, y hacían sus ceremonias, sus misas, todas esas cosas. Y bueno, pues los denunciaron por usurpación de personalidad. Y en aquel proceso muy largo, que tenía más de 800 folios, pues al final lo que se demostró es que no era ninguna usurpación de personalidad, porque eran verdaderos sacerdotes y verdaderos obispos. Joaquín, el templo, en otras ocasiones la Virgen es la que dice que quiere que levanten un templo para ella. ¿Aquí en este caso ha sido lo mismo? No, es que en el Palmar comenzó a aparecerse solamente la Virgen, pero después las apariciones eran también multitudinarias. Cuando se aparecía la Virgen, se aparecía Jesucristo, también se aparece nuestro Señor, que no es Jesucristo, yo no sé cómo lo distinguen, y se aparece el Dios Padre, se aparece el Padre Pío, aparece a veces también Santa Teresa y otros santos más. Que en el Palmar ellos, el argumento que era contundente de los devotos del Palmar es que hacían las cosas porque Dios o la Virgen lo mandaba. Entonces cuando le decían: oye, pero es que el Papa dice que esto no puede ser, el Papa dice eso, pero Dios dice esta otra cosa, ¿quién tiene razón, el Papa o Dios? Pues Dios, pues adelante. Y así era.
y todo lo hacían por órdenes que recibían directamente y fulminantemente del cielo. Lo mismo cuando la Virgen se apareció un día y le dijo a Clemente en un éxtasis: yo quiero tener aquí también un pozo con agua milagrosa. Y bueno, cuando salió del éxtasis, Clemente dice que la Virgen dice que hagamos un pozo, y es un sitio muy malo para sacar agua, ese donde la Virgen... Y le dicen los otros: ¿y te ha dicho dónde? No. Estuvieron haciendo perforaciones hasta que por fin pues apareció el pozo. Es decir, eso, ellos, las órdenes del cielo las cumplían a rajatabla. Y en el caso que tú me preguntas, Begoña, del templo, el templo fue Dios el que lo ordenó. Se le apareció un día a Clemente, ya siendo Clemente pues obispo y papa y todas esas cosas, y le dijo: quiero que hagáis aquí un gran templo, una cosa grandiosa. Y se dice, contaba Clemente, que Dios le dio los planos. Y hay una anécdota muy graciosa del Palmar, que tiene 8 torres, esa catedral que han hecho tiene 8 torres, y es un adefesio, porque es una cosa monstruosa, porque la cúpula es más alta que las torres. Pero bueno, les ha salido así. Y con 8 torres. Y cuando estaban ya terminadas las torres, ya estaban terminadas, pues apareció Dios otra vez. Y le dijo: ¿pero qué estáis haciendo? ¿Qué habéis hecho? A Clemente, ¿no? Clemente: pues aquí es lo que tú nos dijiste. Yo no dije que las torres fueran así. Y entonces Dios mandó que las tiraran y que las hicieran de nuevo. Y así lo hicieron. O sea que ahí se y todavía están en ello, porque yo cuando paso de vez en cuando... Sí, porque ahora ya parece que tiene menos dinero. Ahí eso se hablaba de que había costado esa catedral más de 3.000 millones de pesetas, que ellos lo aportaron, y realmente los obreros, los trabajadores, los braceros de aquella comarca están muy contentos con ellos, porque han sido los que han pagado mejores jornales y han pagado con más generosidad a la gente que trabajaba en las cosas para ellos, y en la catedral también. Allá han hecho pues la catedral. Primero compraron la finca, que era de un marqués, y le hicieron una cerca que es una auténtica muralla, eso es un búnker. Y luego dentro de la finca hicieron la catedral, que está todavía sin terminar. Hicieron el palacio papal, aunque Clemente no vivía allí, y otras dependencias ahí para monjitas y para ritos y para las cosas necesarias de esa catedral. Luego ellos viven en Sevilla, y curiosamente la cripta de la catedral tiene, creo que son 136 tumbas, que son pues más o menos el número del clero palmariano en total, contando desde el Papa hasta la última monjita. Lo cual a alguien le llevó eso a pensar que a lo mejor terminaba como aquello de la Guayana con un suicidio. Vamos, parece que la cosa no va por ahí. Clemente, por el motivo que fuera, pues seguramente por un acto de soberbia, viéndose que era líder de aquel movimiento, aquello era realmente multitudinario, pues creyó que el mandamiento de obispo y luego de papa era auténtico, y así lo hizo, así lo desempeña, claro, con el nombre de Gregorio XVII. Pues curiosamente dan sus documentos pontificios y todo, ¿eh? ¿Es el cisma más importante del Palmar de Troya? Es el cisma más importante, lo que pasa es que es al que menos caso se le hace, porque bueno, lo tienen ahí marginado y como una cosa... El desprecio es el peor, es seguramente el peor de los ataques, ¿no? Y es lo que le han hecho al Palmar, el desprecio. La pena es que al despreciar el cisma de los palmarianos, de Clemente y de esta secta ya, porque ellos están admitidos como secta, del clero palmariano, lo que pasa es que se ha perjudicado el movimiento auténtico de apariciones del Palmar, que es el que se está recuperando ahora al margen de eso. No, que en el Palmar es que no hay solamente un cisma, hay cisma y hay recisma, porque luego, dentro del clero del Palmar, pues algunos obispos, algunos sacerdotes palmarianos vieron que el rumbo que llevaba Clemente no es que no fuera correcto, sino que era un puro disparate, que había incluso errores teológicos graves en los mensajes que recibía, y que estos no pueden ser mensajes de Dios, porque entonces Dios no dice más que tonterías, y hubo disidencias dentro del mismo clero. Y entonces, bueno, a quien capitanea ese cisma dentro de la Orden del Palmar, que es el padre Arana, Félix Arana, que es obispo, que la Virgen lo nombró, y entonces él sigue llamándose obispo y la gente lo llama obispo, pues tuvo una discusión con Clemente,
y entonces Clemente lo quiso mandar de vicario a Valencia. Tú vicario a Valencia, ¿yo a Valencia de qué? Yo me quedo aquí. Y se lo echaron está excomulgado de la orden palmariana, sigue viviendo en la aldea del Palmar, y ese es el que ha capitaneado toda la oposición más efectiva contra el movimiento de Clemente, porque Félix es un hombre muy, muy inteligente, era sacerdote antes de que la Virgen lo nombrara obispo, es un hombre que ha leído mucho y que ha viajado mucho y conoce varios idiomas, y un hombre muy, muy, muy preparado, y además tiene mucha personalidad y sabe tratar a la gente y sabe convencer, y ha ido pues poco a poco entrando en contacto con las fuentes financieras de Clemente, y se las ha ido cortando, por lo cual ahora, aunque todavía tienen dinero porque compraron muchas casas y muchos bienes ahí en Sevilla y en la aldea del Palmar, pues ya disponen de menos recursos. Pero ese es un cisma dentro del cisma, o sea que es un... Por eso decía al principio que eso del Palmar es un fenómeno complejo, y los perjudicados son los auténticos videntes, la gente sencilla del campo que va allí, que ve a la Virgen, o que por lo menos se lo cree, y que siguen acudiendo todos los sábados, y cualquiera lo puede ver. Se acerca allí a la carretera al salir del Palmar de Troya, a la carretera, y ahí verá los videntes en éxtasis, pero sin faltar un solo sábado. Y siguen produciendo, que durante unos años no las ha habido, las comuniones místicas, que es uno de los fenómenos más extraordinarios que yo he podido contemplar e incluso he podido fotografiar. Si tú has dicho en un momento que Papa Clemente en un principio, cuando no era todavía Papa, fomentó las apariciones marianas allí en el Palmar, y luego ¿qué ocurrió? ¿Ya no fomentó, ya no le interesó que aquello se publicitara, que aquello se fomentara? No, ellos por eso digo que es un acto de soberbia. Una vez que ya él fue nombrado Papa, pues él se ha creído y ejerce de Papa, se ha aislado por completo del pueblo, digamos, de la masa de fieles, y ya es un círculo muy cerrado, es la orden palmariana, que son los 130 y tantos miembros en total, entre obispos, sacerdotes y monjas, y hacen una vida totalmente retirada de los demás. Yo no me meto con ellos, porque yo sé que incluso que las monjitas de allí del Palmar, en la casa que tienen en Sevilla, pues le dan bocadillos a los pobres que llegan allí y que se portan bien, que si hay gente muy buena que está metida en ese movimiento. Lo que pasa que es un movimiento que lleva un rumbo enloquecido y que tiene por fuerza que terminar muy mal. Yo, como repito, los perjudicados primeros del asunto son los devotos, que han tenido que soportar estos 20 años de ataques y de burlas y de insidias de todo tipo, y han aguantado y siguen creyendo que la Virgen se aparece, y siguen yendo a verla, y siguen recibiendo mensajes, y siguen recibiendo comuniones místicas. O sea que el Palmar sigue vivo a pesar de todo. ¿De dónde proceden? Pues los recursos económicos tienen una procedencia diversa. Desde luego, primero tengamos en cuenta que en España hay varios cientos de grupos de devotos de las apariciones marianas, pero de todos sitios. Esos en un principio aportaron ahí su dinero. Pero lo fundamental, según lo que yo pude averiguar, llegaba de Estados Unidos. Y ahí decían que era la CIA la que aportaba ese dinero, suma fuertes, porque en un solo mes llegaban a recibir más de 100 millones de pesetas en las cuentas del Palmar. ¿Y qué sentido tiene que la CIA, o que la extrema derecha, que también se dijo, financie este movimiento religioso? Pues no tiene nada más que uno, que si ellos consiguen que entre los devotos marianos que hay en España pueda haber, qué sé yo, 20.000 o 500.000 o lo que sea, los miles que sean, esa masa fervorosa y convencida y fanática es una fuerza de lucha en las ideas muy poderosa. Por eso
Y eso no se puede descartar. Eso ha pasado y luego había casos curiosos. A una norteamericana, por ejemplo, que yo llegué a conocer, que se enteraron que era multimillonaria, y cuando apareció allí en el Palmar, por curiosidad, además la señora era paralítica, pues apareció la Virgen y le dijo que ella era la encarnación de la misma Virgen. Y entonces empezaron los obispos del Palmar a arrodillarse delante de ella, se creyó que era la Virgen y soltó $1 millón. De manera que esa era la fuente de financiación. Pero últimamente con los grupos de Centro Europa y de Suiza y de Francia, que hace viajes Félix Arana frecuentemente a verlos, los ha ido convenciendo y eso lo está cortando. O sea que ya económicamente el Palmar de Clemente no es tan poderoso. Simultáneamente, cuando va creciendo la llamita de la auténtica devoción mariana, que a mí me emociona. Es decir, yo no participo de eso, pero me emociona, y el hecho de no participar en ello, pues alguna vez me ha provocado estar en situación un poquito de peligro, ¿no? Te puedo contar una anécdota. Pues una noche yo estaba allí porque, en fin, a ver lo que veía, y con mi máquina de fotos y mi magnetofón, y era ya por las 2 de la madrugada, a las 3. Y había un grupo como de 30 o 40 personas que estaban rezando allá al lado de la carretera. Esto hace varios años, muchos años, al principio. Y de pronto, pues Rosario Arenillas pues entra en éxtasis, y esta señora sigue siendo muy divertida en los éxtasis, porque la Virgen habla a través de ella y ella pues cambia la voz, ¿no? Que es la que habla. Hay un momento en que pues, lo que ella dice es lo que dice la Virgen, y lo que ella hace es lo que hace la Virgen. Pues en esa ocasión, según yo deduje de los comentarios de los demás devotos, que se pusieron como locos, que fue una histeria colectiva tremenda, se pusieron de rodillas con los brazos en cruz, y las mujeres gritaban y los hombres también, es una cosa tremenda. Yo estoy convencido de que de los 40 que habría ahí, a la Virgen la veía solamente Rosario, pues los demás decían que también. Entonces, como se deducía de todo aquel montaje, la Virgen había llegado con el niño en brazos, porque dice Rosario: ay, madre, hoy has venido con el niño, y qué guapo, y todos los demás: qué guapo, qué guapo, qué guapo. Bueno. Y entonces le dicen: déjanoslo un rato que lo tengamos. Y la Virgen debió decir que sí, porque Rosario pues alargó los brazos al cielo y, bueno, cogió como si hubiera cogido. Mire, yo desde luego no veía nada, ya me hubiera gustado a mí ver algo, ¿no? Lo digo con toda sinceridad. Y estuvieron un rato allí con el niño, y se lo pasaba una a otra, y lo veían, y lloraban. Era una cosa digna de verse, ¿no? Precisamente durante ese éxtasis dice Rosario que se acerque mi hijo Joaquín, se refería a mí. Era la Virgen la que me estaba llamando, ¿no? Y bueno, pues yo me acerqué y se abrazó a mí, y me acuerdo de esa frase que además la tienen en el Palmar grabada en una cinta, porque los mensajes allí los graban en cinta electrónica, y decía la Virgen, vamos, Rosario, pero supuestamente la Virgen era a través de Rosario: hijo mío Joaquín, usa bien tu inteligencia para poder contar lo que de verdad está pasando aquí. Lo cual es un mensaje bastante aséptico. Pero bueno, voy al hecho anecdótico. Ya la Virgen dijo decir, se tenía que ir, que le dieran al niño que se iba, porque ellas, las mujeres, decían, y Rosario: no, déjanos un poquito más, que no, que ya me voy. Y entonces, pues, la Virgen dijo: bueno, despedidos del niño, que me lo llevo. Y se ponen todas aquellas treintenas o aquellos 40 fanáticos ahí de rodillas, iban pasando delante de Rosario a darle un beso al niño en el pie, como se hacían los nacimientos de los pueblos, y ¿sabes? Y yo estaba allí de pie viendo aquello, y entonces dice Rosario, la vidente, que dice la Virgen que falta uno por despedirse. Y ya empezó la gente a mirarme a mí, y digo: bueno, pues si no, si quiere que no se vaya, pero yo no veo nada, no voy a pasar por ahí, yo no veo nada. Y afortunadamente la Virgen decidió irse y dejarme en paz, pero si no, luego lo pensé, esas cosas no se deben hacer, porque cualquiera de ellos dice que la Virgen ha dicho a por él y vienen todos a por mí. Pero bueno, así funcionan las cosas en el Palmar. El pueblo del Palmar de Troya, porque siempre que pensamos, al menos yo, ¿no?, mi generación, siempre que piensa en el Palmar de Troya, piensa pues en la iglesia que han construido, en la basílica que han construido, y pasas por allí, solo ves aquello y el Palmar no se ve, el pueblo verdadero no se ve. El pueblo es que es una aldea pequeña. El pueblo es conservador y no quiere problemas.
Y el pueblo se quejan. Porque allí en Andalucía se sabe que se quejan de que les tienen abandonados, que la carretera es un desastre, que no quiere que las autoridades no quieren que la gente vaya al Palmar. Eso es bueno, pero ellos tampoco el Palmar lo tienen también, pues, no olvidado, pero bueno, pues, allí está y no quieren manifestarse acerca de ello. Lo que pasa es que cuando llegó la hora de trabajar en la catedral, trabajaba mucha gente del Palmar allí ganando mucho dinero. Ahora prefieren, porque eso es lo más prudente, pues ajustarse a la ortodoxia católica y no meterse al lío. Aunque muchos de los vecinos de la aldea del Palmar son los que los podemos ver los sábados por la noche rezando en el lugar de apariciones junto a la carretera. Podemos extraer siempre de los lugares de apariciones, como para hacer un análisis, son los mensajes. ¿Qué cariz tienen los mensajes del Palmar? Pues los mensajes que yo tuve la paciencia de leerme muchos de ellos, y en el libro que publiqué sobre el tema vienen algunos, pues hay mensajes de todo tipo, los hay desde apocalípticos hasta mensajes políticos. Hay uno que nombra al caudillo del Tajo que nacerá y que luchará contra el comunismo. Hay mensajes inclusive de orden interno. Hay uno que les dice a los obispos que es curioso eso, dice: quiero que estéis bien alimentados, les dice Dios en un mensaje, que comáis bien, porque tenéis que estar fuertes porque se avecinan tiempos de grandes luchas. Y luego, pues después de comer o durante el día, podéis fumar o un paquete de tabaco o 2 puros, les dice Dios a ellos. Y a las monjas les dice que solamente coman arroz blanco, sin ninguna otra comida más, que ella su misión es hacer penitencia y rezar y no meterse en líos. Hay otros mensajes que hablan de cómo tienen que llevar la ropa. Me acuerdo uno que le dice Dios a Clemente: te quejas mucho de que pasa mucho calor con los hábitos, pues aguántate y no sé qué, y además el hábito tiene que ser marrón. Y se acabó, y ya olvídate de tus trajes de verano y de esa mariconada, que eso ya no vale para nada. O sea, ahora lo que pasa es que los mensajes después, pues si los analizas un poco de seriedad, pues en el fondo son los mismos mensajes que se daban en Fátima, en los demás lugares de apariciones. Rezar arrepentidos, pero rezar arrepentidos que no vale para nada, es decir, que el castigo viene inexorablemente. O sea que es lo que a uno le molesta de los lugares de apariciones, que nos amenazan y no podemos hacer nada. Pues entonces, ¿para qué sobran las amenazas, no? No dan posibilidad de que se pueda corregir. Pero, Joaquín, en todos los lugares de apariciones los mensajes son muy generalistas, quiero decir que no inciden en nada serio, no dan ninguna fórmula. No resuelven nada, simplemente lo que tú muy bien dices, amenazan. Con un castigo inexorable que, bueno, entonces no merece la pena moverse. No, por supuesto que no. Lo que pasa es que, yo lo he dicho en otras ocasiones, hay que tener en cuenta en el mensaje qué es lo que interpreta. Suponiendo que el mensaje se produzca, que a lo mejor se produce el mensaje, interviene mucho las condiciones humanas del vidente que recibe el mensaje. Es decir, como no te van a transmitir, no te van a decir el mensaje, no es que te lo digan al oído. Yo me supongo que te están lanzando, si es verdad que se produce el mensaje, te están lanzando conceptos, te están lanzando ideas. Entonces esas ideas que tú recibes, aunque sean producidas por tu propio cerebro, por el inconsciente o por otro mecanismo mental, el que sea, esas ideas tú tienes que interpretarlas y luego tienes que transmitirlas. Y en ese camino que recorre el mensaje, que da igual que se produzca de fuera o que venga dentro del mismo vidente, en ese camino que se recorre, pues el vidente puede hacer muchas simplificaciones. Yo recuerdo que el padre Félix me dijo a mí que en los primeros mensajes que recibía Clemente en el Palmar, en los primeros, que incluso hablaba de problemas teológicos, siendo un hombre que no era versado en teología, Clemente no cometía ningún error teológico al principio. Luego ya sí comenzó a cometerlo, que es cuando Félix Arana quiso echarle el alto y se produjo el cisma dentro del Palmar. En los mensajes apocalípticos siempre existe pues la creencia de que vendrá ya el Cristo verdadero, la religión católica verdadera, y siempre existe el Papa y el Antipapa. Para Clemente, ¿quién es el Antipapa? Para Clemente el Antipapa es el otro. Eso no hay duda. Además, Clemente se apoya mucho en unas apariciones que hubo en Ezquioga, en Guipúzcoa, creo que el año 1927.
Allí la Virgen, a los videntes de allí, de ese lugar, que duró poco tiempo, no sé si Esquioga sigue todavía en vigencia, me parece que no, pues dijo que nacería en una región de olivos y eso, que sería papa, que eso dijo entonces Clemente, pues ese soy yo aquí de Gloria Olives, ese papa soy yo porque estoy aquí en una tierra de olivos, ¿no? Y así se lo creyó y así ejerce, sin ninguna duda. Él es Gregorio XVII y ahí está, y no hay quien lo eche. ¿Y el Cristo que adoramos todos en general, entonces es el anticristo? No, el Cristo no, el Cristo no tiene nada que ver. El Cristo que adoramos es el mismo que adora él. El que tenemos, el Papa que tenemos es el que sería el antipapa. De todas maneras, eso concuerda un poco con las profecías de Bernardino de Bustis, que dijo que según esas profecías tiene que haber todavía 2 antipapas antes de que se produzca el fin del mundo. El fin del mundo es inminente, ¿no? según hemos visto, hacia el año 2000 o 2000 y poco. O sea, queda, según San Malaquías, dos papas después del que hay, de Juan Pablo II o de Clemente, y tiene que haber por lo menos un antipapa, que sería el mismo Juan Pablo II o Clemente, el del Palmar. Joaquín, siguiendo un poco con el contenido de los mensajes, son los mismos que dan los extraterrestres, las mismas cosas. Sí, claro, porque además es posible que estemos hablando de la misma cosa. Claro. Tú conoces, tú has leído el libro de Joaquín Fernández, Diego Fernández, porque es portugués, hablando de Fátima. Lo que vieron los niños en Fátima no era la Virgen de Fátima, porque el dibujo que hace Joaquín Fernández y la descripción que hicieron los niños era una figura de unos 60 o 70 centímetros solamente de altura, tenía pantalones, y lo que se interpretó después como una aureola de luminosidad era una escafandra. Es decir, si el sol en Fátima bailó debajo de las nubes, además estaba lloviznando ese día, pues no fue el sol, sino que fue un ovni. Entonces es posible que nos estemos refiriendo a la misma cosa. Y hay muchos. Actualmente se tiende a creer eso. Incluso los Bon Giovanni, a quien hace poco estuve viendo aquí en Madrid en un hotel, el estigmatista de Fátima, que tú conocerás, Giorgio Bon Giovanni, pues habla de nuestros hermanos de luz, y él mismo reconoce que los extraterrestres de hoy son los ángeles de antes. Es decir, pues, es posible que estemos hablando de la misma cosa. Y los mensajes, pues claro, pues, obviamente son idénticos. Pero ya hablamos ahora de toda la fenomenología subyacente y recurrente, porque como vemos los mensajes son los mismos cuando hay supuestas apariciones marianas y son los mismos cuando hablan los extraterrestres. Las apariciones tienen cierta similitud, incluso hubo personas en el 68, cuando comienza el Palmar de Troya, que afirmaron, como tú muy bien has dicho al principio, que en ningún caso las niñas hablaron de la Virgen, que si alguien hubiera hablado de extraterrestres, el caso hubiera sido otro muy distinto. El caso hubiera sido todo diametralmente opuesto, sí. Lo que pasa es que las niñas, al llegar y decir que habían visto unos ojos mirándolos, pues unos ojos, y enseguida pues todo lo que se aparece, lo que se aparece en la Virgen, lo mismo que todo lo que tiene pluma de gallina, ¿no? Pues entonces la Virgen, eso pasó en Fátima. La descripción que hicieron los niños de lo que ellos habían visto esa figura no se parece nada a la Virgen de Fátima. No, niño, tú no has visto pantalones, no, tenía una túnica larga hasta el suelo. Tú no era una escafandra, eso era la luz que despedía el rostro, ¿no? Actualmente las apariciones que se están produciendo en la Pedrera en Sevilla, que tengo que ir a verlas porque además tengo plaza reservada en el autobús de los devotos de Linares, que eso es importante y recomendaba esos sitios, pues se aparecen simultáneamente la Virgen y Jesucristo también. Y ahí dicen, le han asegurado, que eso lo ve todo el mundo que está allí. Pero pues es posible que lo mismo, que se trate del mismo, que no sea la Virgen y sea Jesucristo, sino que sean pues otros seres del espacio. Eso es un problema que no tiene solución hasta este momento. Pero vamos, se tiende últimamente a pensar que hablamos del mismo fenómeno cuando hablamos de extraterrestres y cuando hablamos de apariciones marianas. Y es posible que sea así. Lo que nos da un poco la pista de que cada cual ve lo que quiere ver.
Cada cual creo que ve, o interpreta a su manera lo que ve. A su manera y según su cultura y sus creencias, claro. Y sus apetencias. Y sus apetencias. Claro, esto lo planteo, Joaquín, porque cuando yo salía con grupos de gente a fotografiar ovnis, veíamos luces. Otros han salido a fotografiar apariciones o ángeles y han venido con sus ángeles y sus vírgenes. Claro. Entonces quiero decir que el otro día para mi periódico estábamos ampliando una imagen de la época aventurera y dándole la vuelta, por lo que para mí en aquel momento era un ovni que iba dejando una pequeña estela en abanico, le dábamos la vuelta y ciertamente parecía un ángel, nada más girando la foto, no me acuerdo en qué ángulo exacto, pero girando la foto a la diapositiva, llegaba a un punto y decías, exactamente, ahora parece un ángel. Sí, y aparte de eso yo creo que sí que la misma mente humana puede modificar alguna imagen, porque yo estoy recordando que en el Palmar se hicieron unas fotos de una aparición que coincidió con que yo le pregunté a Rosario de Arenillas, pues claro, es curioso esto que sucede en los lugares de apariciones, que a lo mejor la Virgen la ven varias personas, pero cada uno la ve distinta, lo cual pues es sospechoso. Yo cuando en el Palmar se producía una aparición y había 5 videntes en éxtasis, después procuraba hablar con cada uno de los 5 y decir, ¿qué has visto? Cuéntamelo, y me lo contaba. Y entonces lo que me contaba cada uno de ellos no se parecía en nada a lo que me contaba el otro, ni en la mecánica ni en el aspecto definitivo. Uno decía que la Virgen se le aparecía como una explosión delante de los ojos y ahí aparecía la figura completa, pero le podía aparecer como la Inmaculada, con la túnica blanca y el manto azul. No podía aparecer como la Virgen del Carmen con el hábito del Carmelo, y eso después de una lluvia de pétalos como de flores, y eso se iba aclarando y aparecía la Virgen. Y Rosario Arenillas me contó que ella veía primero una nube en el cielo, una nube en forma de corazón, que esa nube se iluminaba por dentro y luego pues prácticamente reventaba y de ahí bajaba la aparición volando. Y en una ocasión que se apareció el padre Pío, que no hacía mucho que había muerto. El padre Pío murió en los 60 o 60 y algo, ¿no? Ahí eran muy devotos del padre Pío en el Palmar. Apareció y un maestro de escuela de allí de la aldea del Palmar hizo una fotografía y efectivamente pues aparece un señor con barba y con un crucifijo en la mano, y hay una nube rota iluminada que está al fondo. Esto es la foto de noche sin ver completamente nada que se veía. Hay fenómenos de estos fenómenos así, de fotografía, incluso de grabaciones. Hay cosas muy muy curiosas. Se grabó ahí una vez, se llegó a grabar la voz de Dios, una psicofonía extrañísima, porque todas las teorías que hay para explicar la psicofonía, como tú conoces muy bien, Antonio, pues te dan varios recursos, pero yo creo que ninguno en una conversación como estaba manteniendo el vidente Manolito Fernández, el que canta en arameo, pues estaba manteniendo con Dios una auténtica discusión. Estaba allí, era un éxtasis a pleno día, a pleno sol, y con los brazos en cruz y la cara del hombre toda iluminada, y se oía lo que le decía Manolito Fernández a Dios, pero obviamente no se oía lo que Dios le contestaba a él, y estaban grabando eso con un magnetofón. Y entonces decía Manolito, dice, pero a mí ¿por qué me dices eso? Como es muy bruto, Manolito le hablaba en ese tono, a mí no me tienes que decir eso, a mí ¿por qué me dices eso? Y luego al escuchar las grabaciones, en una de estas ocasiones que él dice, a mí ¿por qué me dices eso?, se oye una voz que responde, porque te he dicho, Manolito, que quiero almas puras. Y además esa voz que se graba en esa cinta es una voz como cualquiera pensaría que es la voz de Dios, es una voz a la vez autoritaria, que impone mucho respeto, pero también dulce y paternal, y le responde. De modo que fíjate si ocurren cosas en el Palmar. Si nosotros queremos ir al Palmar, ¿a qué hora hay que ir? ¿Y qué es lo que tenemos que hacer para ver algo? Si es que yo lo digo porque a veces cuando hemos hablado del Escorial la gente mira mucho hacia el sol y entonces aparecen muchas cosas. También lógico, ¿no? Estás mirando al sol, te ciegas. Claro. Y al final ves maravillas impresionantes. Si tú quieres ir al Palmar, puedes ir al Palmar cuando quieras. Y lo más recomendable es ponerse en contacto con el padre Félix, que ahí todo el mundo lo conoce. Entonces ponerse en contacto con el padre Félix Arana, y acudir el sábado al anochecer, pues en la esquina de la catedral de Clementina, junto a la carretera. Ahí van acudiendo poco a poco los devotos y los videntes, y se acaba apareciendo la Virgen, pero vamos, no falta ningún sábado. Lo que pasa es que yo no sé si tú la verás, pero bueno, hay gente que la ve y la Virgen le habla a los videntes,
se graban los mensajes y tiene el padre Félix Arana pues en su despacho pues una verdadera biblioteca de mensajes, ¿no? Como se dice, son cintas. Es una hemeroteca, una fonoteca. Una fonoteca, pero vamos, son cientos y cientos de cintas, pues ahí se graba todo, después se lo analiza todo y saca unos extractos y los difunde a los devotos. Y luego en el Palmar se debe acudir a la misa mayor, la misa de 12, en la capilla de Félix, que eso todo el mundo sabe dónde está, y ahí también se pueden ver prodigios, sobre todo, sin duda ninguna, puede recrearse con una misa en latín de las antiguas cantadas a 4 voces por una voz sola, por la voz de Félix Arana, ¿no? Que es un fenómeno. Joaquín, de cualquier forma, y generalizando un poco los puntos de aparición, y quedándonos en principio con Fátima, con la representación que se hace, la que hay actualmente y la que hay en muchas iglesias, no es proporcional. La Virgen es pequeña siempre. O sea que en esto sí responde a la descripción de los niños. ¿En que sea una imagen pequeña? Sí. Sí. Eso es lo único que corresponde. Sí, es lo único que corresponde. Ahora que hablas de imágenes, recuerdo otro milagro del que fue testigo Félix Arana, que los devotos del Palmar habían desechado una imagen de la Virgen del Palmar que las hacían con un molde de Escayola en Barcelona, ¿no? Y esa no la querían por no sé qué motivo. Entonces se la llevó Félix Arana a la casa donde él estaba viviendo y la puso a los pies de su cama. Y yo la Virgen la vi el día antes y la vi el día después. Entonces yo no sé cómo se produjo el prodigio, pero el prodigio se produjo. La Virgen no recuerdo bien cuál es la postura que tiene, si mira hacia la izquierda o mira hacia la derecha, pero realmente durante esa noche pues la imagen cambió la dirección de la mirada, no cambió el cuello de posición y no tenía ninguna rotura ni que decir que fue una cosa. ¿Pero se quedó cambiada ya o no? Sí, se quedó cambiada. Ah, ya quedó cambiada. Sí, ¿Y tú la habías visto el día antes? Sí, yo había visto el día antes, como todas las 2 o 3 imágenes, porque era el problema de que iban a coronarla o no coronarla y cosas de esas. Y quedó cambiada, sí. Esa es una de las cosas que también más convenció al padre Félix. ¿Ha habido imágenes sangrantes? Perdón, Begoña. No, digo, le pegaron el cambiazo, ¿no? No, yo no lo sé, yo no te puedo decir. O la imagen movió la cabeza. Una de dos, hombre, no lo sé, ¿para el cambiazo o realmente movió la cabeza? Él cree que la Virgen movió la cabeza, esas cosas. Él no tiene ninguna duda. Joaquín, ya que hubo sagradas formas sangrantes en las comunidades místicas, ¿ha habido imágenes sangrantes en el Palmar? En el Palmar, que yo sepa, no. En el Palmar, no. ¿Y cuál es tu opinión respecto a ese fenómeno? Pues ese fenómeno, mi opinión es que eso se produce. Lo mismo que se produce en las comunidades místicas, la aparición de la sagrada forma. Y entonces, bueno, en la Deira, por ejemplo, es una cosa tremenda, porque en la Deira, cuando sangra un Cristo que hay en el altarcito que tiene en su casa, María de la Concepción, que es la vidente de la Deira, pues la sangre le brota de todas las heridas de la pasión de Jesucristo, y en tal cantidad que ya mancha la mesa donde está puesto el Cristo y cae al suelo y todo. Es una cosa tremenda, es decir, eso comprobado. Y casualmente a esa sangre analizada también, que fue analizada, pues correspondía al grupo 0 y el LH positivo. Que antes se me ha olvidado un dato que es curioso, que el médico francés que analizó la sagrada forma de la Deira, aquella que cortó con el bisturí, pues dice que esa sangre solamente tenía 23 cromosomas, como si fuera normal que tenga 46. Y dice, lo cual indica que se trata de sangre virginal, que es decir, una sangre de un ser que no está concebido por medio de hombre y mujer, sino de una sola persona. Lo curioso es cómo, igual que ocurre por ejemplo con la sábana de Turín, cómo son cosas que están ahí y que es como un desafío de futuro, ¿no? Porque claro, ¿quién se va a poner a analizar sangre en el medievo, por ejemplo? Era impensable, ¿no? Sí. O sea que si había una imagen sangrante en el medievo y ya esa sangre tenía 23 cromosomas, bueno, pues era algo que quedaba para el futuro, porque en ese momento no se podía. Es como lo de la sábana santa de Turín y sus radiaciones y demás. Lo que pasa es que yo no sé hasta qué punto puede influir la mente de la persona que a través de la que se produce el prodigio, o en este caso el vidente,
la persona que contempla eso, que sea capaz de transformar una sangre de 23 cromosomas. Eso yo no lo sé. Para mí, yo diría que eso es un milagro, y aunque los parapsicólogos le llamen que sea una transformación. No, dirían que es un aporte también. Es decir, el vidente aportaría, pero solamente aportaría la mitad de su sangre. Aportaría la mitad de su sangre. Claro. Sería un aporte, pero raro. Eso no tiene una explicación lógica y científica por el momento. Lo que sí es verdad es que mueve una cantidad de devociones que debe ser absolutamente respetadas, ¿no? Y yo afirmo que yo respeto a las personas que creen en las apariciones, que creen en esos fenómenos, y lo que lamento es no haber presenciado yo más de los que he presenciado. Joaquín, una última cosa, que ya es muy tarde y te veo cara de sueño. ¿Hasta qué punto ha intervenido esta serie de aventuras que tú has vivido, como tantas que he vivido yo, en tu personalidad, en tu carácter? Pues yo creo que mucho, y además de una manera agradable, porque yo en principio comencé a estudiar todos estos fenómenos, digamos, de una manera profesional. Yo hacía reportajes y mi obligación, mi misión era pues enterarme de lo que pasaba y contarlo de la manera más fiel posible. Eso me ha llevado a conocer muchas cosas, conocer muchas personas y a ir aceptando que es posible que existan otro mundo, otras realidades que nosotros a las que no estamos acostumbrados, que no son habituales en nosotros, pero que debemos aceptarlas también. O sea que ha influido y positivamente. Sí, y bueno, y yo no sé si te he dicho en alguna otra ocasión, a mí me gustaría, por ejemplo, ya que hablamos de devotos de apariciones marianas, ser un devoto al 100% de esas apariciones, porque creo que las personas que lo son, y lo son sinceramente, pues son personas que viven una existencia feliz.